Con respecto a nuestra tabla de contenidos, pues como les comentaba al inicio, vamos a platicar sobre lo que es la prima de riesgo de trabajo, cómo se calcula esta prima de riesgo y cómo se actualiza la prima de riesgo, tanto en ITSE, SUA y nuestro sistema de nóminas. ¿Ok? Bueno, primero vamos a ver de manera muy breve qué es la prima de riesgo. La prima de riesgo básicamente es un factor que nos va a indicar el grado de accidentabilidad que puede tener una empresa eh, o patrón debido a las actividades que se desempeñan dentro de la empresa, ¿vale? Con este factor es que se pagan las cuotas de su seguridad social, hablando del ramo exclusivamente de riesgos de trabajo, ¿ok? El IMSS en específico tiene un apartado de seguros identificado para el ramo de riesgos de trabajo y, bueno, a partir de esta tasa o factor que nos proporciona el instituto es que nosotros podemos calcular este apartado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora, con respecto a la prima de riesgo de trabajo, esta prima de riesgo se tiene que declarar todos los años, ¿vale? ¿Quién la tiene que declarar? Bueno, el patrón es el encargado de determinar este factor con los casos calificados como accidentes de trabajo o riesgos de trabajo que ocurrieron en el año en el SUA, ¿vale? Ahorita estoy hablando de que si vamos a presentar la prima de riesgo para 2024, quiere decir que vamos a tener que considerar todas las incapacidades por riesgo de trabajo que ocurrieron en el 2023. ¿Vale? Este factor se tiene que reportar al IMSS a más tardar el último día hábil del mes de febrero. Para este 2024 sería el 29 de febrero, es decir, hoy es el último día para presentar la prima de riesgo de trabajo en tiempo. Por lo que si aún no la has presentado y no sabes cómo realizar el proceso, pues creo que estás en el lugar indicado para que terminando este taller, pues puedas presentarla y cumplas con tu obligación en tiempo y forma. ¿Vale? Ahora, la prima de riesgo de trabajo va a estar clasificada en 5 diferentes clases, ¿vale? Cada clase va a estar determinada de acuerdo al grado de riesgo y a la actividad a la que se dedica la empresa. Por ejemplo, la clase 1 va a pertenecer a todas aquellas empresas que consideran que tienen un riesgo mínimo de accidentabilidad dentro de sus instalaciones. Normalmente en este ramo se encuentran todas las empresas con actividades administrativas. La prima media para esta clase es del 0.54355. Para la clase 2, que ya es un riesgo bajo, donde se encuentran las empresas que tienen una actividad empresarial dedicada al comercio. Solo un ejemplo, no quiere decir que solamente las de comercio van a pertenecer a esta clase, ¿vale? Tienen una clase, una prima media que es del 1.130658, ¿vale? La clase 3 es donde pertenecen las empresas que se dedican a transportistas y bueno, aquí ya se considera que las empresas tienen un riesgo medio, donde la clase media de la prima de riesgo de trabajo es del 2.59844. La clase 4, que ya se considera que tiene un riesgo alto, aquí podríamos poner como ejemplo las actividades de construcción, que tienen una clase media del 4.65325. Y por último, la clase 5, que es la que considera el riesgo máximo al que puede tener un trabajador. Normalmente aquí se consideran pues las empresas que tienen actividades muy riesgosas como la extracción petrolera. La clase media para esta clase es del 7.58875, ¿vale? Cuando nosotros iniciamos en una empresa, es decir, el registro patronal es nuevo, lo que hace el IMSS es otorgarnos la prima media de la clase a la que pertenece nuestra empresa. Por ejemplo, si mi empresa es nueva y se dedica al transporte, el IMSS me va a dar la clase 3 y me va a dar la prima media para el primer año, que va a ser del 2.59844, ¿vale?
Ahora, la prima de riesgo pues tiene una vigencia. ¿Cuándo va a iniciar la vigencia de la prima de riesgo? Bueno, como vamos a declarar la del 2024 va a tener su vigencia a partir del 1 de marzo del año en curso. ¿Y cuándo va a tener o cuándo va a terminar su vigencia? Bueno, va a terminar el 28 o 29 de febrero del siguiente año. Es decir, para el 2025, perdón, sería el 28 de febrero del 2025, ¿vale? Ahora, hay algunos puntos importantes a considerar con respecto a la prima de riesgo de trabajo. Esta no puede cambiar más de un punto porcentual y vamos a ver un ejemplo. Supongamos que ya mi registro patronal tiene más de un año y ahora me toca presentar de nuevo la prima de riesgo en febrero. Mi prima de riesgo actual, es decir, la que estuvo durante todo 2023 y hasta el 29 de febrero del 2024, fue de 2.0234, por lo que si tuviera que bajar mi prima de riesgo, no va a poder ser menor a 1.0234, ¿vale? Porque como les comentaba, no puede cambiar más de un punto porcentual. Ahora, si se elevara mi prima de riesgo de trabajo, no puede ser mayor a 3.0234 por la misma lógica, ¿vale? Y como un dato adicional, la prima de riesgo mínima que puede tener una empresa es del 0.5000. Esta pues nada más va a ocurrir para aquellas empresas que pertenecen a la clase 1, porque es la más baja y no tuvieron incapacidades durante todo el año. Entonces, en ese caso, pues baja a la mínima, ¿no? Ahora, existen diferentes incapacidades de riesgo de trabajo. Primero tenemos las que son literalmente accidentes de trabajo, donde el trabajador se presenta a la empresa y nos muestra su formato ST7. Este quiere decir que, bueno, el instituto les proporcionó una hoja donde nosotros debemos de llenarla. Ahorita vamos a ver ese proceso, pero bueno, se entrega un formato ST7 y un ST2 que es el alta. Aquí puede haber varias consecuencias con respecto al accidente de trabajo. Puede ser que el trabajador fallezca y en este caso pues ya se da el formato ST7 y se califica como accidente de trabajo. La otra consecuencia puede ser una incapacidad, donde bueno, el trabajador no fallece, pero sí se incapacita. Esta incapacidad puede ser temporal, es decir, solamente va a estar un rato inactivo porque se va a recuperar, o puede ser permanente. Las permanentes se dividen en parciales, es decir, puede estar un periodo de tiempo largo inactivo, pero después sí puede regresar a sus actividades, o la total, donde pues literalmente el IMSS ya determina que se le imposibilita al trabajador regresar a sus actividades laborales y por consecuencia se da la incapacidad total. Ahora, también existen los accidentes de trayecto. Para eso también nos entregan un formato ST7 donde nosotros explicamos qué fue lo que pasó, pero la diferencia con respecto al accidente de trabajo es que el de trayecto, como su nombre lo dice, pues el trabajador se encontraba fuera del área laboral y en su trayecto al trabajo, pues se accidenta. ¿Vale? Estos no son considerados como accidente de trabajo, pero igual se entrega un formato ST7. Y por último, las incapacidades por enfermedad de trabajo, ¿vale? Para esto se entrega un ST9 y el ST2, que es el alta. Ahora, si el IMSS califica que esta incapacidad de enfermedad de trabajo sí es consecuencia de alguna actividad que se desempeñó dentro del área laboral, por ejemplo, que yo estuve trabajando y por estar expuesto durante mucho tiempo en una fábrica a gases, tuve una enfermedad respiratoria. Entonces, si el IMSS lo considera, pues se va a calificar como enfermedad de trabajo y se considera como una incapacidad por accidente de trabajo. Se debe de considerar para el cálculo de la prima de riesgo de trabajo. ¿Ok? Ahora, si el accidente de trabajo, de trayecto o la enfermedad de trabajo, el IMSS determina que no procede por X o Y razón, entonces
pasan a ser calificadas y a tener el tratamiento específico como una incapacidad de enfermedad general. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el caso específico de lo que sucede realmente en la práctica, ¿no? Y con respecto a las incapacidades de riesgo de trabajo. ¿Qué es lo primero que va a ocurrir? Bueno, el trabajador se accidenta. En ese mismo día, el trabajador tiene la obligación de presentarse en su clínica y el instituto, como les comentaba, le va a otorgar un formato ST7 con la información referente al accidente de trabajo, que es este formato que estamos viendo en nuestra presentación. Aquí el IMSS o, bueno, la trabajadora social o el médico, ahí varía mucho, llenan el formato con lo que dice el trabajador que le sucedió. Después, el trabajador nos va a presentar este mismo formato y nosotros como patrones deberemos describir el modo, lugar y tiempo en que ocurrieron los hechos. ¿Para qué? Bueno, para ampliar el panorama de el IMSS y entonces que el instituto pueda determinar si esto se califica como un siniestro de riesgo de trabajo o no. Si nosotros como patrones negamos esta información, es decir, no queremos llenar el formato ST7, en automático el instituto va a calificar como riesgo de trabajo. Y sí existe la posibilidad de que nos multen por no llenar el formato. ¿De cuánto a cuánto va la multa? Pues puede ir de 20 y hasta 350 UMAS. Entonces, si llega un formato, la recomendación es siempre llénenlo. Ahora, ya ni llenamos el ST7, ya se lo llevó el trabajador, ya lo entregó en su clínica y bueno, de acuerdo a la información proporcionada, el instituto va a determinar si este procede como accidente o bueno, como riesgo de trabajo. En la parte trasera del formato ST7 vamos a encontrar el recuadro donde dice, se acepta como accidente de trabajo y ya el doctor tacha si es sí o no. Y bueno, por último, el trabajador no sabemos cuánto tiempo va a estar incapacitado, entonces una vez que el trabajador ya se presente en su centro de trabajo para laborar, será súper importante y como obligación que entregue el formato ST2. El formato ST2 es el dictamen por alta del riesgo de trabajo, por lo que sí es importante tener este formato para dar como concluidas todas las incapacidades por riesgo de trabajo. Ahora, datos súper importantes por si alguno de ustedes cae en estas características. ¿Cuándo no se presenta la prima de riesgo de trabajo? Bueno, no la vas a presentar si el patrón se inscribió al IMSS por primera vez en el ejercicio de cálculo, es decir, si es nuevo patrón, se inscribió en el 2023, por ejemplo, febrero del año pasado, bueno, pues todavía no cumple un año, por lo que no deberás presentar la prima de riesgo de trabajo hasta que cumplas un año exacto, ¿vale? Si el patrón cambió de clase de riesgo por modificar sus actividades empresariales en el año de cálculo. Supongamos, mi empresa se dedicaba a inicios de año a actividades administrativas que pertenecen a la clase 1, pero después decido también implementar el servicio de transporte. Bueno, transporte ya vimos que puede pertenecer entre la clase 2 y 3, entonces ahí sí cambia la clase y por consecuencia cambia la prima de riesgo media. Por ende, no debes de presentarla porque ahora vas a estar pagando con otra prima y debes de cumplir un año con esa para poder calcular y presentar la prima de riesgo, ¿vale? ¿En qué otro caso no se presenta? Cuando la prima sea igual a la que estuvo vigente durante el ejercicio anterior al ejercicio de cálculo. En este caso, bueno, sí se puede presentar la declaración con el mismo valor del año anterior, aunque el IMSS nos dice, pues si es la misma, no estás obligado a presentarla porque pues es la misma, ¿vale? Y por último, si la empresa tiene menos de 10 trabajadores, en este caso, puedes no presentar la declaración y seguir pagando la prima media correspondiente. Nos lo deja como opción. Mi recomendación, si me lo preguntan, es preséntala. ¿Vale? Ahora, el cálculo de la prima de riesgo de trabajo.
¿Cómo se calcula? Bueno, la prima de riesgo se calcula directamente en el SUA, que es el Sistema Único de Autodeterminación. Ya lo sabemos, es un sistema que nos proporciona directamente el IMSS para poder realizar diferentes cálculos, incluyendo el de la prima de riesgo de trabajo. Pero bueno, si ustedes quisieran conocer cuál es la fórmula de cálculo, aquí se las dejo, ¿vale? Donde S dentro de la fórmula simboliza todos los días de incapacidad temporal por accidente de trabajo. Estos van a ser divididos entre 365. Después se le van a sumar 28, que es el promedio de vida de un trabajador activo. Después el resultado se va a multiplicar por todas las incapacidades permanentes, ya sean parciales o totales, más el total de muertes que hubo en el año. Eso se va a multiplicar por el factor de la prima establecido por el IMSS, que es algo fijo, que es del 2.3, y la N, que nos simboliza el total de empleados que pueden estar expuestos a riesgos y accidentes laborales. Aquí yo les puse un ejemplo donde, por ejemplo, tenemos 87 días subsidiados como accidente de trabajo, ¿vale? Aquí ya reemplazo dentro de la fórmula y pongo la S como 87, la I referente a los días de incapacidades permanentes, que en este ejemplo fueron 0, igual fueron 0 muertes, y 69.30 el número de trabajadores promedios expuestos al riesgo de trabajo. ¿Vale? Una vez que ya reemplazo los datos, pues lo que hago es sintetizar esta fórmula. Y resulta que, bueno, yo tuve el año pasado una prima por 1.21257 y con la determinación de los nuevos datos que hubo en el 2023, me sale que ahora voy a tener una prima de 1.29108. Esta es la fórmula matemática, básicamente se las explico para que entendamos qué es lo que hace el SUA, pero como les comentaba, pues esto ya lo hace de manera automática el sistema, ¿ok? Ahora, lo importante, vamos a ver cuáles son los pasos para calcular la prima de riesgo dentro del SUA. El paso 1, pues literalmente va a ser validar nuestra información. Así que bueno, te recomiendo que primero te asegures que en el SUA estén capturadas todas las incapacidades por riesgo de trabajo que hubo en el 2023, incluyendo desde la incapacidad inicial y las incapacidades subsecuentes. Es súper importante que tengas todas las consecuentes sin perder ningún día. En caso de que llegaras a tener alguna incapacidad faltante, sí tendrías que enviar al trabajador a su clínica para que el doctor le dé consecuencia a las incapacidades y las puedas tener todas. También es importante que tengas el formato ST2, que es el alta médica, y bueno, cualquier otro desenlace en caso de que lo haya. Una vez que ya tienes validada y capturada toda tu información en el SUA, entonces sí, te vas a meter al SUA en el apartado del menú de determinación de la prima de riesgo de trabajo en su primera opción, que es cálculo de días trabajados y trabajadores. Vas a dar clic en el botón calcular y el sistema SUA te va a calcular el promedio de trabajadores expuestos al riesgo, ¿vale? Una vez que lo calcule, vas a dar clic en el botón salir. Ese es el primer paso, ya dentro del SUA. Segundo paso, vas a dirigirte al menú determinación de la prima de riesgo de trabajo en la opción de cálculo de la prima de riesgo de trabajo. Lo primero que vas a hacer es apretar un enter y te va a dar acceso al formulario. Dentro del formulario, hasta abajo, vamos a encontrar la opción de calcular la prima de riesgo de trabajo. Si estás seguro de la información que nos arroja el IMSS, entonces vas a dar clic en el botón generar archivo. En este proceso, justamente aquí, te va a generar el archivo de determinación de la prima de riesgo de trabajo, que es el punto DAT, ¿vale? El cual nosotros vamos a tener que subir a la página del ITSE para dar por hecho que se presentó la declaración de la prima de riesgo de trabajo. Entonces, este paso es súper importante para poder obtener este archivo. El cuarto paso, bueno, nos vamos a dirigir al menú determinación de la prima de riesgo de trabajo otra vez,
Pero ahora sí vamos a ir a la última opción, que es la de obtención de reportes. Ahí vamos a tener la opción de descargar 5 reportes, ¿vale? Mi recomendación es genera los 5. Genera los 5 reportes en PDF para tener el sustento de que realmente hiciste todo el proceso, ¿vale? Estos reportes podrás imprimirlos y exportarlos en PDF para tenerlos como archivo de trabajo, ¿vale? Ahora, aparte de los reportes que puedes generar dentro del SUA, también hay un reporte que puedes obtener directamente desde el ITSE, donde vienen los casos terminados para ser considerados dentro del cálculo de la prima de riesgo. Es decir, si tú no estás seguro de que tienes todos los casos de riesgos de trabajo, bueno, el ITSE dentro de su base de datos también tiene la opción de una consulta para realizar el cuadre de lo que tiene el IMSS contra lo que tú tienes en tu SUA. Ahorita vamos a ver dónde se descargan esos para que quede súper claro. ¿Vale? Ahora, una vez enviada la nueva prima de riesgo, vas a ir al menú dentro del SUA en el apartado actualizar en la opción de patrones. En el subformulario clase fracción prima de riesgos de trabajo, vas a seleccionar el mes de marzo y en este caso vas a seleccionar el año 2024, ¿vale? Y lo que vas a hacer abajo es que vas a encontrar la sección de la prima de riesgo y ahí es donde vas a tener que capturar el nuevo factor de la prima de riesgo de trabajo que calculaste, ¿vale? Vas a dar clic en el botón actualizar y en automático el SUA va a guardar la información de la nueva prima de riesgo de trabajo, ¿vale? Si van teniendo dudas con respecto a esta explicación, con mucho gusto ustedes pueden escribir en el chat y yo voy a leer sus comentarios o sus dudas para darles aclaración. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo se hace este proceso a través de un video, digamos que un video práctico donde ustedes pueden ver todos los pasos que les acabo de explicar. Primero vamos a ver cómo se hace esto en el SUA. Bueno, vamos a entrar al apartado de determinación de la prima de riesgo de trabajo, cálculo de días y trabajadores. En este caso, seleccionarían el año a calcular, dan clic en el botón calcular y, bueno, el SUA va a calcular el promedio de los trabajadores expuestos al riesgo de trabajo. En este caso es del 16. Segundo paso, misma opción, determinación de la prima de riesgo de trabajo en el apartado cálculo de la prima de riesgo de trabajo. Aquí nos va a mostrar el sustento legal para el cálculo de la prima de riesgo de trabajo. Damos Enter y después en el botón calcular. En automático el SUA va a jalar la información de la base de datos del SUA referente a los accidentes de trabajo que están en la base de datos del sistema. Aquí, si nos damos cuenta, mi prima de riesgo nueva es del 0.5. Mi prima anterior fue el del 0.5, entonces realmente no hubo ningún tipo de cambio. Si estoy de acuerdo, le voy a dar clic en el botón generar archivo y me va a generar este archivo .dap, que es el que les decía que tenemos que subir al ITSE. Y por último, vamos solamente a obtener los reportes, que estos son los que les decía que les recomiendo descargar todos en PDF y guardarlos en una carpetita donde, no sé, que se llame determinación de la prima de riesgo de trabajo 2024. Y ahí guarden todos sus archivos. ¿Por qué? Porque si llegara a haber algún tipo de auditoría, pues así ya tienen el sustento de la documentación. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo, pues es generar todos los PDFs que me proporciona el SUA. Hay algunos archivos que vienen vacíos, por ejemplo, si no tuvimos riesgos de trabajo, hay algunos que vienen vacíos, pero no importa, siempre bájenlos, es la recomendación. Ahora, dentro del ITSE, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ingresar y lo primero, antes de presentar la prima, vamos a ir al apartado riesgos de trabajo terminados. Aquí el ITSE nos da la opción de seleccionar nuestro registro patronal y consultar si es que dentro de la base de datos del ITSE
existen riesgos de trabajo que tal vez yo no tenga. Entonces, acepto los términos y condiciones y en automático el ITSE me va a mostrar si es que hubo casos de riesgo de trabajo. En este caso me está diciendo que con respecto a la información que tienen, no se localizaron riesgos de trabajo para ese año. Entonces, pues cierro y así ya concluyo que realmente lo que yo tengo con lo que tiene el ITSE, pues está bien. ¿Vale? Una vez que ya todo está cuadrado, vamos a ir a la opción DAP-SUA dentro del ITSE. Aquí en este apartado es donde vamos a cargar nuestro archivo .dap, ¿vale? Vamos a dar clic en registrar archivo .dap y vamos a cargar el certificado digital, la llave privada con la que ingresamos al ITSE y nuestro archivo .dap. Una vez que lo cargamos, se da por hecho que hemos declarado la prima de riesgo de trabajo para este año. Si estamos de acuerdo, solo damos clic en el botón acepto y entonces el ITSE nos va a proporcionar la descarga del acuse. Este acuse ya da por hecho que se ha presentado la prima de riesgo de trabajo para ese año. Ese acuse es súper importante. Ahora, una vez que ya presentaste la declaración en el ITSE, ya actualizaste el SUA, lo único que faltaría sería actualizar dentro de tu sistema de nóminas la prima de riesgo para que todas tus provisiones con respecto al apartado de riesgos de trabajo de tus trabajadores, pues cuadre contra la emisión, ¿vale? Y bueno, una vez que ya actualizaste, pues solamente es cosa de validar que tus provisiones estén bien calculadas ahora con la nueva prima de riesgo de trabajo. Ahora, súper importante, perdón, la prima de riesgo no la actualicen hasta que tengan acumuladas todas sus nóminas del mes de febrero. ¿Por qué? Porque la prima de riesgo, recordemos, entra en vigencia con fecha 1 de marzo. Entonces debe de afectar la nueva prima de riesgo solamente a las nóminas que inician en marzo. En febrero no, todavía se calculan con la prima de riesgo anterior, ¿ok? Ahora, les dejo otros consejos útiles. En el ITSE, ustedes van a poder encontrar la lista de casos que ya les enseñé dónde la pueden descargar para que ustedes los puedan revisar y tener la información correcta y cuadradita contra el SUA. Si existen casos de accidente de trabajo que no estén contemplados en esa lista del IMSS, es decir, si en el SUA yo tengo más riesgos de trabajo y tengo los papeles y en el ITSE no están, las recomendaciones inclúyelos. Inclúyelos en el cálculo del SUA porque después pueden existir multas porque no consideraste esa información, ¿vale? Es importante verificar cada mes que la prima de riesgo de trabajo que reportamos sea la misma que el instituto está notificándonos en la emisión mensual. La emisión mensual, recordemos, la descargamos directamente desde el ITSE todos los meses. Entonces, solo hay que corroborar que sea la misma que nosotros hemos declarado. Si el trabajador inicia un caso de accidente de trabajo, siempre les voy a recomendar esto. Denle seguimiento a las incapacidades desde que obtenemos el formato ST7 y hasta que nos entrega el alta de que ya puede regresar a trabajar. Ahora, si un trabajador pues ya no se presenta a trabajar, en este caso, y está de incapacidad, en este caso es importante darle seguimiento, por lo que aunque seamos administrativos, vamos a tener que acudir a la clínica del trabajador en el área de atención al trabajo para saber en qué concluyeron sus incapacidades laborales, ya que dejó de presentarse a laborar, ¿vale? Y por último, es importante que las incapacidades subsecuentes sean continuas y que se verifique que los doctores no se salten días otorgados. ¿Por qué? Porque si no, el SUA no va a poder calcular bien la prima de riesgo de trabajo.